¿Cómo andan? Buenas tardes. Bueno, vamos a contar, Ileana, una historia realmente conmovedora, de mucha emoción, porque y quiero empezar a compartir con el audio de esta historia que viene de la época de la Guerra de Malvinas, del año 82. Esto, 42 años después, tiene un cierre y realmente este cierre lo vamos a charlar con una de las protagonistas aquí de Santa Fe, que en ese momento era una niña, 16 años, y vos recordarás que en esa época de Malvinas le pedían a los chicos de las escuelas, de las primarias y de la secundaria, que escribieran una carta para los soldados, para alentar en un momento tan complejo y tan difícil del país. Y bueno, muchas veces esas cartas, algunas se extraviaron, otras llegaron, pero no se escribía a alguien en particular, se escribía en general. Vamos a escuchar y ver parte de este video de Raúl, que es un veterano de Malvinas, que estuvo apostado en Santa Cruz en esa época, en los años 80, con la guerra de Malvinas, que recibió una carta. Y de qué manera, si te parece, compartimos este video y después hablamos con la otra parte, la otra cara de esta linda historia. Hola Raúl, buen día, qué gusto escucharte, qué lindo. Mira, no tengo ningún problema en que pasen por mi casa, justo está llegando una hija mía que hoy se tomó licencia del trabajo. Completo, completo. Bueno, ¡Ay, Dios! esto, mirá, estoy acá, estoy haciendo un videito. Esto se trata de esta carta que está acá, mirá. 42 años tiene esta carta que le mandaron a Raúl cuando estaba afectado a la guerra de Malvinas, ya en el 82. ¡Ay, se cierra un círculo! Si este se emociona, imagínate, yo estoy con las lágrimas mal. Esta chica le manda una carta a Raúl cuando tenía 16 años. Raúl estaba afectado a la guerra de Malvinas. Y era un Tierra del Fuego. Era una carta para un soldado destacado en la guerra de las Malvinas. Y bueno, La agarraste hoy vos. después de Me 42 tocó. años se van a ver. la tiraron al aire los milicos malvados, y yo La agarraste. Justo agarré esta, me tocó esta. Sí. O sea, el destino, la vida quiso que esta carta me pertenezca. Y ¿Qué lo parió? No paro de llorar. me dio alegría, Sí. contención. Yo tenía 18 años. Dormíamos en una cueva abajo de la tierra, en Tierra del Fuego. Y esa carta la mandó una nena, una chiquita de 16 años, Mónica. Le digo, ahí es. Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto. La nena de 42 16 años. Bueno, No. ellos filmaron, ¿eh? Sí. Ay, Mónica. Qué bárbaro, Muy sano, por así que Dios. te Qué quiero bárbaro. abrazar sin parar. Bueno, parte de un emocionante video que, bueno, decíamos Mónica, tenía en ese momento 16 años y estamos con ella aquí, porque tuvo una charla muy interesante. Hablamos de Raúl, que él no es santafesino, es de Chaco, me comentabas, y vos escribiste una carta en ese momento. A él le llegó de casualidad, él la manoteó en el aire, como decía. Es emoción absoluta lo que vos tuviste hasta hace unos minutos nada más, porque estuvo aquí con vos y charlaron, me imagino, de todo, pero sobre todo miraba un gran abrazo que se han dado, ¿no? Sin conocerse y después de 42 años. Sí, es así, cuando empieza la guerra de Malvinas, yo estaba en quinto año, cuento que tengo en ese momento 16 porque hice un año antes la escuela. Era muy chica y era un año, una época muy difícil porque vivíamos en el proceso militar, en la dictadura militar, entonces teníamos unos ideales muy, muy hermosos de libertad, y cuando esto pasa, yo sentí que la carta tenía que llegar al corazón de una persona, alentarlo, que tocara algo en él que lo hiciera sentir bien. Bueno, le hablé de Dios, no de religión, pero sí de algo que lo estaba protegiendo en ese momento y que todos estábamos pensando en ellos, en los soldaditos que habían ido a la guerra, que eran contemporáneos nuestros, o sea, tenían un año o dos más que nosotros. Y bueno, este chico estaba en un búnker en Tierra del Fuego durante 40 días
o más estuvieron encerrados en ese búnker a disposición. Desde ahí salían todos los aviones que iban a Malvinas. Y en un momento dado de mucha desesperación y tristeza, le tiran un bolso que baja de un avión con papeles y ellos no entendían nada, ni por qué estaban ahí, ni de qué se trataban los papeles. Hoy me contaba, dice, nunca aprendí a cargar el fusil, o sea, literalmente era un horror. Y dentro de esos papeles había cartas, y él manoteó una carta y era la carta que había escrito yo. Y él sintió como una fuerza, una energía, una posibilidad de sobreponerse y transitar eso de otra manera. Y bueno, termina la guerra el 14 de junio y quedaron 2 meses más ahí. Y cuando llega a la casa le cuenta a los padres que había traído la carta. Y la guardó como un tesoro, como algo que para él resultaba sumamente valioso. Pero nunca tuvo la intención de buscar quién la había escrito. Si bien la carta tenía remitente, y claro, llegó abierta la carta porque pasaba por la censura militar, se leía todo lo que escribíamos, y él conversando con unas maestras jardineras, amigas, escuchan la historia, cómo él se había sentido en ese momento y deciden buscarme a través de Facebook. En ese momento yo usaba el Facebook, era bastante más usado que ahora, y me ubican y me llama una noche por teléfono y yo desconfiaba, digo, ¿quién es esta persona que está diciendo? Pero bueno, cuando él empieza a mandarme por WhatsApp la carta, reconozco mi letra, reconocía, ¿no? Y reconocía la forma de escribir y lo que le decía. Y bueno, desde ese momento quedamos en contacto por WhatsApp con la promesa de algún momento, en algún día, en algún momento, encontrarnos. Y estaba justo cerca, porque estaba muy cerquita de acá, estaba a 20 kilómetros aproximadamente, que te mandó un mensaje y dijiste, estás cerquita, veniste por la autopista que llegás a mi casa y te pasó la ubicación, fue así. Y bueno, ese impacto del encuentro, del abrazo, realmente eso no te lo vas a olvidar nunca en la vida. No, además es una persona sumamente cariñosa, muy emotivo, Raúl, muy sensible, valoró mucho la intención de la carta, el contenido de la carta, por eso la conservó. Y la verdad que me hizo sentir un orgullo, ¿no? Orgullo por cómo la vida nos va dando estas sorpresas y agradecimiento por todo lo que estos chicos hicieron, a pesar de todo y del final que tuvo, ¿no? Bueno, ese fue el primer encuentro, imagino que habrá otros en algún momento más, así que él vive en Chaco, me decías viviendo en Chaco. Sí, él es oriundo de Tandil, nacido en Tandil, pero después se mudaron con sus papás a Chaco y bueno, lo lamentable es que como no estuvo en la isla en sí, pero sí estuvo en zona de guerra, no reciben ninguna recompensa, ni remuneración, ni nada. Pero bueno, la vida nos recompensa de otra manera. Gracias, Mónica. Un abrazo, gracias a ustedes. Estaba la historia de Mónica y de Raúl, realmente muy conmovedora, decíamos, emocionante realmente todo esto. Y en el primer capítulo, porque se dio un abrazo, se dio este encuentro después de 42 años, y también los hijos de Raúl estuvieron ahí acompañándole. ¿Y tus hijos también? Mis hijos, Raúl no tiene hijos. Ah, ¿no tiene hijos? No, Raúl no tiene hijos, pero mis hijos cuando se enteraron que él venía, 2 que podían acompañarme, se quisieron venir a conocerlo, porque la verdad que cuando nos hablan de Malvinas parece un cuento, pero todavía estamos los que vivimos esa época, entonces les resulta muy emotivo. No, gracias. Ahí estaba entonces, Fe de Ratas, entonces, los hijos de Mónica también.